Mañana del lunes se vive y se siente bien y se va a sentir mejor ahora que vamos a recibir enseñanzas por parte de nuestro querido pastor Víctor Medina, que está acá listo para llevar un tema interesante, muy interesante. Pastor Víctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, contento de estar aquí en el día de hoy, gracias a Dios. Una vez más, un lunes más, Ujú. conectado ahora también con la gente del este de una manera más nítida, hasta allá, hasta la Sí. costa, donde hay muchos cocos, allá en Ujú. Punta Cana, mucha playa. Y bueno, es un gusto conectar también con la gente del Cibao, que siempre está en sintonía a través de la 96.7 y todo el que se conecta a través de las plataformas digitales de la emisora. Un gusto estar aquí un lunes más, no dándolo por sentado, sino más bien agradecido de Dios de la oportunidad que tenemos. Así que aprovecho a saludar a toda la gente que me ha escrito últimamente por el correo. Ya el lunes próximo voy a traer Ujú. uno de los correos que podemos tratar. Creo que es un caso interesante, pero lo voy a dejar para el lunes próximo. Y quiero también saludar a toda la gente que nos escribe a través de la web y que nos da sus retroalimentaciones a través de los comentarios. De verdad que es un placer servirles. Algo importante que va a pasar el 5 de abril es la conferencia de qué clase de hombre eres. Esta conferencia que tendremos en Sanville el sábado 5 de abril, que le está auspiciando esta emisora. Es importante que usted esté, si usted es hombre, si no es hombre puede ir. Al final es importante, es un tema cardinal, así que les invito a que estén allá acompañándonos a nosotros el sábado 5 de abril. Y hoy tratamos un tema interesante, quisiera decir como Ujú. cada lunes, pero Sí, todos los lunes son bueno, interesantes. pero suena pretencioso y probablemente alguien dirá, bueno, no, no todos los lunes y de eso se trata la democracia de la comunicación. Sin embargo, hay un tema que yo estoy seguro que afecta a mucha gente y que es un tema que debemos verlo. Yo quisiera verlo hoy correcto a la luz de las escrituras. Creo que puede ser muy útil. Sin embargo, es el tema sobre por qué la gente idealiza personas, situaciones, trabajos, oportunidades como que van a estar eternamente en la Mm. vida, a lo que yo le llamo la estacionalidad de la vida. Si usted se da cuenta, la misma Biblia nos enseña a nosotros que todo tiene su tiempo. Y yo creo que es uno de los versos que lo usamos mucho para hablar de la muerte, para hablar de también la alegría, pero cuando lo vemos a grosso modo, sin entrar en muchos detalles, nos damos cuenta de que también habla de que hay diferentes etapas y estaciones. Cuando tú estudias mitología, por ejemplo, greco-romana, la griega para mí es un poquito más rica, tú te das cuenta que el concepto de las estaciones del año nace producto de este mito de las Ujú. ninfas, de que una estación llevaba a otra. Bueno, no voy a entrar en esos detalles. El tema es que si algo debemos estar claros nosotros es que la vida tiene estaciones. Y todo esto lo traigo a colación porque a todos nos ha pasado que algún tipo de amistad o algún tipo de relación hemos idealizado y cuando eso se ha roto, cuando eso se ha quebrado, entonces ha venido una gran decepción a nosotros y de repente nos llenamos de una gran frustración porque pensamos que eso es o que eso era porque alguien dijo que era para toda la vida. No estoy incluyendo el matrimonio aquí porque el matrimonio es una institución que debería ser para toda la vida, que debería ser para toda la vida y que se quebrante, pues debería ser una excepción, no la regla. Sin embargo, excluyendo ese aspecto, nos damos cuenta de que uno tiene amistades que están por una etapa y una estación en la vida y de repente eso se quiebra o se quebranta. Y lo primero es que quiero referirme al texto de Eclesiastés 3 que mencioné ya de forma puntual cuando dice, debajo del cielo todo tiene su tiempo. Ujú. Si tú te das cuenta, nosotros en nuestra cosmovisión o nuestra crianza no nos educan como para entender ese tipo de cosas, en ningún aspecto de la vida. No nos preparan para entender que no todo necesariamente va a durar para siempre y que hay cosas que van a tener un final, no necesariamente el final que nosotros queremos que tengan. Ahí entran sobre todo las relaciones interpersonales, que es el tema donde quisiera abordarlo en este día. Y cuando veo
Por ejemplo, el tema de las estadísticas que me gusta mucho, busqué una aquí sobre el cambio de círculo de personas, decía esta que hizo la Universidad de Harvard, que la gente cambia de círculo de 5 a 7 veces a lo largo de su vida. De 5 a 7 veces a lo largo de su vida. Y también que las relaciones cercanas y significativas, cuando pasan de los 5 años, es que usted puede decir, bueno, tiene un pronóstico de durabilidad un poquito más seguro. O sea que algo que no pasa de 5 años viene siendo una baja probabilidad de supervivencia en el tiempo en cuanto a las relaciones. Bien, ¿por qué toco esto hoy? Estoy seguro de que alguien está sufriendo en este momento la pérdida de una relación interpersonal importante. Estoy seguro de que alguien está entrando con mucha emoción a una relación interpersonal importante. O sea, coinciden los dos escenarios, el extremo de la expectativa, y quiero decir que no es nada malo entrar a las relaciones con altas expectativas. Hay gente que dice, yo siempre mantengo bajas expectativas para no sorprenderme. Mira, al final se sorprende igual. El golpe es el golpe. O sea, yo me encuentro esa frase un poquito estoica, pero cuando tú le das con un palo a una gente, aunque lo esté esperando o no lo esté esperando, él diga, yo estoy preparado para recibir el palo. Ok, tú estás preparado mentalmente, pero el golpe que vas a recibir lo vas a recibir como si no estuvieras preparado. Obviamente, que te tome de sorpresa o que tú lo preveas, el golpe, que es de lo que estoy hablando, va a impactarte de la misma manera. Sobre esa base, ¿cómo nosotros podemos prepararnos de forma un poquito más sabia para abordar este tipo de vínculos? Bueno, uno, la Biblia nos dice que nosotros debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor. Número uno, toda nuestra confianza en el Señor. Nosotros somos dados, y yo grabé en estos días un videito que lo subí a un reel sobre la importancia o la cautela que uno tiene que poner o que tiene que tener cuando uno va a confiar sus intimidades en alguien. ¿Por qué? Porque hacerlo de la manera incorrecta o con las personas incorrectas, eso puede costarle mucho a uno. Y ahí me refiero a la estacionalidad de la vida también. Ponía el caso, por ejemplo, de Sansón. El caso de Sansón es un caso interesante porque en un momento importante donde él estaba agotado, él puso su cabeza en el regazo de Dalila. Y Dalila aprovechó el momento del agotamiento para afligirle y para llamar a otra persona para, bueno, básicamente para traicionarlo. En ese orden, uno nace con estas ideas, y si uno se vuelve a la idea de que nuestra confianza debería estar depositada en el Señor, debería estar depositada en el Señor, uno va a tener un poquito de antídoto frente a este tipo de cosas. El simple y llano hecho de decir, tengo bajas expectativas, de hecho yo no creo que es algo inteligente. O sea, yo particularmente, yo respeto todo el que dice eso como algo que le dieron un doctorado o un postdoctorado en Harvard, pero desde el punto de vista lógico, es más, desde el punto de vista neurocientífico, una gente que entra con bajas expectativas a cualquier tipo de cosa está predispuesta para el fracaso. Un solo pensamiento negativo, lo dije hace unos días, es suficiente como para que se frustre cualquier plan. Uno solo. Uno solo, un pensamiento, o sea, una reacción química del cerebro, una sola, en esa dirección, frustra todo lo demás. Todo lo demás. Por ende, entrar a una relación, y yo quisiera decir, bueno, hoy lunes, si usted está llegando por primera vez a un trabajo, usted no puede llegar con la expectativa, bueno, ¿cuánto vaya a durar? Me van a votar. O si estás conociendo a alguien en cualquier plano de la vida, bueno, me va a traicionar como me han traicionado 999.800 veces, y esta va a ser... No, o sea, tienes que entrar con la mejor actitud. Ahora, con el regulador correcto. Por eso hago el énfasis de que nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. Uno de los grandes problemas de este tiempo es que, y no de este tiempo, del humano, pero se centra mucho hoy porque las redes potencian mucho la exposición del ser humano. O sea, antes tú salir en una pantalla y que mucha gente te viera era un lujo. Hoy en día es una gracia muy simple. Entonces compra un aparato, crea una cuenta y ya, si usted conecta con una audiencia, la gente lo ve. Antes no era así. Entonces ahora se ha potencializado la exposición del humano, que eso ha creado que la gente ande buscando, como siempre. Recordemos Romanos, o sea, el hombre cambia al creador por las criaturas. Romanos 1. Eso es un modus operandi de nosotros los humanos. Entonces, pasamos de adorar a Dios ahora a adorar al hombre desde el Génesis. Desde el Génesis, eso no es algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien viene, yo entiendo que necesito un salvador en mi vida.
si es un pastor, si es un sacerdote, si es un Hare Krishna, si es un buduista, si es lo que fuera, si es un presidente, si es un líder político, si es un líder empresarial, si es el trabajo de mis sueños, al final la gente apuesta su bienestar a ese tipo de cosas. Y volviendo atrás, sería muy sabio nosotros recordarnos lo que también dice Eclesiastés un poquito más adelante, que sobre uno alto vigila otro más alto. Y que sobre ese alto vigila otro más Otro alto. más. Y ese es el Señor. O sea, cuando yo entro a los lugares con la actitud de que, ¿y qué tal si sale bien? ¿Y qué tal? Pero si no sale bien, nosotros debemos tener el colchón en nuestra cosmovisión para saber que Dios también está en medio de los procesos cuando las cosas no salen bien, por más difíciles que se vean, por más negras que se vean, por más oscuras que se vean, Dios está ahí. Entonces, cuando yo vuelvo mi confianza al Señor, puedo andar un poquito más tranquilo. De que ese concepto de la teología de nosotros los creyentes, de que Dios es soberano, de que Él sigue gobernándolo todo, de que Él sigue siendo el que todo lo gobierna. De hecho, omnipotente significa, no Ujú. es solo que todo lo puede, lo que mucha gente le gusta. No es el chapulín colorado glorificado, no. Es el que todo lo gobierna. Ese es en el credo niceno, o sea, omnipotente es el que todo lo gobierna, saber que en medio del caos que probablemente usted se encuentre hoy, Él está gobernándolo, como dice el salmista, tú te sientas por encima del diluvio, tú dices, wow. Entonces esto que me está pasando no es simple y llanamente otra cosa más. Esto me va preparando, me va equipando para la próxima temporada, la próxima jornada. Ojo, mucha gente dice, me he topado con ateos que cuando uno le cuenta esto dice, eso es una muy buena anestesia que usted se da. Bueno, pero al final yo me pregunto, ¿qué son las cosmovisiones? Si no formas de ver la vida, formas de ver el mundo. Cada quien tiene su forma. Por ejemplo, los cínicos, o sea, esa filosofía que muchos de ellos apuestan a ella, el cinismo simple y llanamente como filosofía, lo que siempre buscaba era ironizar la realidad de las cosas hasta un punto donde parecían sin sentido. Y yo me hago la misma pregunta, ¿y qué sentido tiene vivir la vida así? O sea, lo mismo que usted aplica de un lado, aplíqueselo del otro. ¿Qué sentido tiene la vida vivirla así? De hecho, estadísticamente va a estar demostrado que una persona con una mejor actitud en la vida le va a ir mejor. Le va a ir mejor, o sea, con una mejor actitud en la vida le va a ir mejor. Entonces, sobre ese orden, cuando nosotros decimos, es un lente con el cual yo puedo ver la vida, bueno, sí, hay gente que definitivamente no va a estar en cada temporada de nuestra vida. Y entonces entro al segundo punto. Nosotros debemos aprender a celebrar, aunque duela, ese tipo de cosas. Y eso genera, obviamente, el mismo silencio que yo generé ahora. O sea, ¿cómo yo celebro cuando me estoy flagelando o cuando me están haciendo algo que me duele? Bueno, entendiendo de que al final lo que hemos dicho y lo que la misma Biblia dice, que a los que aman a Dios todas las cosas terminarán obrando para bien, donde estamos hoy no ha sido producto probablemente de que esas cosas se rompieran difícilmente. Y ojo, yo no hablo aquí de lo que se rompe pecaminosamente. Porque eso es otra cosa. O sea, hay cosas, hay relaciones que se rompen por nuestra mala gestión o nuestra mala administración. Pero a la par o al margen de eso, relaciones. Voy a poner un caso bíblico para no poner cualquier caso, ¿verdad? El caso de Agar, Ismael, Abraham y Sara. E Isaac, esta familia que de repente a esta mujer, Agar, la esclava, la mandan, le dicen, mira, ya tú no puedes vivir aquí. Y ella sale a un desierto y sale casi muriéndose y ahí se encuentra con Dios mismo diciéndole, mira, yo soy el viviente que te ve. Entonces de repente, si ella no hubiese sido expulsada de ese lugar, no iba a tener ese encuentro que tuvo. La pregunta es, ¿tiene que producirse la expulsión para el encuentro? Bueno, pueden haber cualquier tipo de métodos, pero el que se eligió fue ese y al final produjo el resultado. Yo le pregunto a usted, ¿en qué debemos enfocarnos? ¿En la forma o en el fondo? ¿En el método o en el resultado? ¿En la forma de derivar o en el resultado de la derivada como tal? Al final se encontró con Dios y Dios la sostuvo. Y hoy en día, toda esa gran rama que viene de Ismael, independientemente de cualquier cosa, en el trato bíblico vemos que Dios lo prosperó. Número 3, cuando nosotros vemos esto, permítame ver este otro aspecto, es importante
recordar que Jesús mismo tuvo relaciones temporales. O sea, a veces nosotros creemos que vamos a superar las cosas que el mismo maestro tuvo. Tuvo relaciones temporales. Una tan dolorosa como la de Judas, por ejemplo. Una despedida tan dolorosa como la de Judas. Probablemente días antes, probablemente no, días antes, horas más bien antes de la muerte o de la crucifixión de Jesús, horas antes, cenando. Ahí, usted tiene Juan 13 para que pueda estudiarlo completamente, cenando, tratando de motivar al amigo, diciéndole, mi hermano, hay uno de ustedes que me va a entregar, y con ese lenguaje subrepticio que yo siempre he dicho, un lenguaje hacia el corazón de Judas, porque era un lenguaje solo entre ellos dos. Oye, ¿de qué manera se entera que Judas, que obviamente ya lo sabía, pero que Judas lo había vendido? Más adelante que Pedro lo va a negar. Más adelante que los demás huyen del lugar, protegiendo y salvando su vida. Jesús tuvo relaciones temporales y nosotros creemos que hay un hashtag que usan mucho a veces en redes sociales, no new friends. Sí. Ok, bien, no new friends es como... Un concepto para mantener los amigos que tengo. Sí, o no, dependiendo de cómo cada quien lo lea eso, porque una gente que no se abra a nuevos horizontes o a nuevas personas es una gente retraída totalmente. Ahora, si lo vemos desde el punto, he conservado mis amistades de hace tiempo, eso está fantástico, pero señores, no es cierto que han habido muchísimos intentos fallidos de gente a la que usted se ha abierto o gente que se ha abierto con usted, porque siempre digo, usted no es la víctima del cuento. Usted ha sido víctima en algún cuento y victimario en otro. Entonces, al final, hay cosas o personas, en este caso, que nos han fallado y personas a las que les hemos fallado. Sobre esa base, es interesante ver que Jesús experimentó exactamente ese tipo de cosas. Exactamente ese tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿cómo lidió Jesús con esto? ¿Cómo lidió Jesús con la traición? En ese mismo monte de Getsemaní, cuando Jesús ora, Juan 17, fíjate que Jesús va a decir, mira, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Evidentemente, si nos vamos a una teología suprema un lunes por la mañana, sin haber bebido mucho café, yo creo que nos volvemos locos. Pero fuera del tema de que iba a cargar el pecado de la humanidad, que evidentemente es lo más importante, si nosotros, todos los creyentes, en su mayoría creemos en la idea de la unión de las dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios, pues hablemos del hombre en este caso. La idea de vertir el pecado, eso afectaba a la naturaleza divina, pero la idea de lo humano que le estaba pasando, señores, un escenario tétrico, caótico, su madre llorando, si usted es hijo y usted tiene un padre, una madre, señores, aún uno como hijo, ver a un familiar tan cercano como su madre o su padre en una condición de vulnerabilidad por uno mismo, uno quisiera no pasar ese tipo de cosas. Y eso pasa del otro lado. El padre quisiera ponerse en el lugar del hijo. Me refiero a relaciones sanas, claro está. Que era evidentemente el caso. Y Jesús crucificado, tener que ver a la humanidad, estar entre dos ladrones, Dimas y Gestas, yo creo que eso no era algo bonito. Saberse traicionado por uno de los, por el tesorero de él y por uno de los más gallitos. Negado, o sea, el más bravuconcito, el guaponcito, el yo, no, que eso no te va a pasar, que tal cosa ni aún te pase. Y fue el primero que de repente, cuando vio el problema, dijo, bueno, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. ¿Cómo se siente un humano con ese tipo de cosas? Entonces, cuando vemos esta oración, esta expresión de Padre, si tú puedes, pasa de mí esta copa, también tiene que ver con ese cáliz de la humanidad nuestra. Bueno, pues usted no está exento de eso. Aquí en la vida no estamos exentos de pasar por esos procesos, de pasar por esas situaciones. Ahora, es interesante que Jesús administró esto de una manera impresionante. Impresionante cómo lo administró Jesús.
Jesús lo primero que va es invocar perdón, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ya como nos acercamos a la Semana Santa podemos hablar con más longitud de estos temas, ¿verdad? Más adelante, mujer, bueno, esa fue la tercera palabra, mujer, ahí a tu hijo. La segunda, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú te vas a dar cuenta de un hombre manejando autoridad en medio de la crisis. Entonces, mi cuarto aspecto en esta mañana que yo quisiera regalarle a usted es cómo usted se maneja en medio de este tipo de cosas. Y la perspectiva, me voy al principio, la perspectiva o el lente con el que enfocamos la idea de que hay gente que usted va a tener que despedir de su vida. Pastor, en esa parte del no comprender eso, entra lo que es el apego, porque muchas veces es lo que nos impide el dejar pasar o el no entender que esa persona es temporal. Yo pienso que todos nosotros tenemos un gran apego a muchas cosas. Tenemos un apego a nuestra, a nuestro círculo, pero esto es una opinión muy particular. Yo creo que muchas veces somos apegados más a las ideas que a la realidad. O sea, nosotros idealizamos constantemente, de hecho tocamos un día el tema del peligro de la idealización Sí, aquí. sí. Nosotros idealizamos a la gente a un punto de que cuando algo se rompe, para nosotros duele más que se rompa la idea que nosotros teníamos de eso que el hecho en sí mismo. Es verdad. Fíjate que, y nosotros habíamos dicho que íbamos, que haríamos, que tornaríamos, que viraríamos, que diríamos, que tal cosa, nosotros íbamos. O sea, toda esa proyección mental que muchas veces termina siendo un aspecto egoísta. Ni siquiera duele tanto que se vaya, sino lo que tú dejaste de hacer con esa persona que se fue. O sea, no estoy siendo sádico, estoy poniendo otra cara de la moneda. Entonces sí, el apego, pero el apego hacia quién. Hay gente que está acostumbrada al maltrato y hablamos una vez aquí del tema de lo tóxico, o sea, ¿a qué le llamamos tóxico? Aunque es una palabra que yo pienso que se ha descontextualizado y que se ha agravado muchísimo. Todo el mundo es tóxico ahora según esta generación. Si bien es cierto que yo no creo esa exageración, no es menos cierto de que hay conductas que debemos observar en nuestra vida. Y entonces tú dices, ven acá. Y quisiera ir al quinto y último aspecto en esta mañana. Entonces, ok, es un gran tema, es un gran problema. ¿Qué debo hacer cuando me veo en eso? Por eso citaba el señorío de Jesús. No me refiero a Jesús el Señor de señores, sino la actitud señorial que él tenía aún en medio del problema. Que la vemos también en medio de la tormenta y él en la barca. O sea, no es una actitud displicente, sino que dormía. Pero cuando tuvo que venir caminando sobre el agua, lo hizo. Cuando tuvo que decirle a la tormenta, al viento y a la tempestad, a la marea, mira, calla y enmudece, lo hizo. O sea, era una persona, me refiero eminentemente a los aspectos que como humano podemos emular. Era una persona que mantenía una actitud de dominio propio en medio de las situaciones. Hay gente que quiere salir al garete porque algo no le ha salido como quería y quiere salir a darse un tiro y se acabó el mundo porque Juancito que no está... Yo siempre me hago la pregunta sobre esta base. ¿Usted y yo a qué edad nos conocimos? O sea, yo comía, como más o menos gateaba, caminaba, existía, subsistía, había logrado algo o no lo había logrado. O sea, más o menos, ¿por qué nosotros tenemos el complejo de Superman en la vida de otra gente? Pero peor aún, a veces le damos ese acceso a otra persona y nosotros lo validamos como si nuestro éxito o nuestra estabilidad dependiese de un tercero. Mi hermano, pero usted y yo somos de los que cree que verdaderamente el capitán de nuestra barca es el Señor y después del Señor hay un esfuerzo humano que usted tiene que hacer, que ejecutar frente a sus cosas. Entonces, para llegar a un punto, hay gente que está en una estación, así los productos, los servicios. Fíjate, hablamos de la muerte y la pasión. ¿Por qué? Porque viene la estación del año donde hablamos de la Semana Santa de la Pasión del Señor. O sea, es una estación. Así mismo la vida está compuesta y por eso inicié este espacio con Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Y yo quiero decir que hay gente que también tiene su tiempo y su propósito en nuestras vidas. A veces nosotros no sabemos entender. Y me preocupa el caso de Abraham y Lot, que nosotros los replicamos con tanta facilidad en nuestra vida. Estamos cargando gente que no hemos sido llamados a cargar. Simple y llanamente
por un vínculo, porque hay manito, hay manita. No, porque si Jesús es el Señor de su vida, Lucas capítulo 6, ¿por qué usted me llama Señor, Señor y no hace lo que yo le mando? O sea, hay gente, hay amistades que no convienen. Hay amistades que no convienen. Hay gente que no conviene en la vida. Entonces, si yo no la saco a tiempo, viene Dios y la saca. De mala manera. De mala manera. Porque no conviene. Y entonces, en esos procesos, y probablemente hay gente que esté viviendo un proceso, y yo sé lo que eso duele, porque yo lo he vivido una y otra vez, y vuelvo y digo, no como víctima, muchas veces como victimario. Yo nunca voy a comprarme el complejo de la víctima. Yo me lo encuentro absurdo. Sin embargo, nos ha tocado A y B en cualquier escenario. La pregunta es, y recuerdo a alguien que me dijo una vez como para ofenderme, pero mira la cantidad de gente que ha pasado por tus manos. Y yo le decía, bueno, justamente, mientras más expuesto estás, mientras más puedes hacer, mientras más sales, obviamente que más probabilidades tú vas a tener de que eso te pase. El tema está en cómo usted lo administra. Obviamente la otra parte, una gente que no sale, que no tiene ningún tipo de exposición, bueno, pues evidentemente su margen de error en esa área va a ser mucho menor. Definitivamente es un tema de probabilidades. Ahora, ¿cómo Jesús lo administró y cómo yo les recomiendo que usted lo administre? Piense en un tren donde hay paradas. Hay gente que se sube y hay gente que se baja. ¿Qué pasa cuando una persona debió haberse bajado hace tiempo y usted lo mantiene ahí? Eso trae muchas pérdidas. Sí. Muchas pérdidas. Abraham y Lot, solo estudie todo el costo que tuvo para Abraham el tener que invertirse una y otra vez en algo que le daba problemas constantes. El mandato fue: vete de tu tierra y de tu parentela. En ningún momento vemos y llévate al otro. Pero nosotros, como nos creemos salvadores del otro, mire, solo hay un salvador y ese se llama Jesucristo. Solo hay un salvador. Pastor, esto puede suceder tanto en un ámbito cristiano, o sea, que Dios te separe aún de esa persona siendo cristiana. Pero profesada. totalmente. Mira el caso de Pablo y Bernabé. O sea, digo, y ellos, yo no sé si fue Dios lo permitió, pero se pusieron guapitos por un sobrino, por el otro, por Marcos, y cada quien cogió su camino. Después, evidentemente, tú ves a Marcos y a Pablo colaborando, porque debemos aprender a separar las cosas. Pero hay amistades que tienen un grado de intimidad que nosotros queremos eternizar, que no son para la eternidad, son por temporadas, así como las tiendas, así como las ropas, así como las estaciones. Así que si usted está despidiendo a alguien, despídalo con gratitud porque jugó un rol, y si está recibiendo a alguien, recíbalo con expectativa porque trae algo de parte de Dios. Y así yo quiero invitarle a usted que nos escucha, si usted no tiene iglesia o está buscando una iglesia, por favor, visítenos, considere visitarnos ahí en El Millón, en la calle Carmen Celia Balaguer, número 8, Comunidad Bíblica de Fe. Ahí estamos los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Comunidad Bíblica de Fe. Este domingo puede ser una excelente oportunidad para usted visitarnos ahí en la Comunidad Bíblica de Fe, calle Carmen Celia Balaguer, número 8 en El Millón. Y obvio, no puede quedarse sin ir a la conferencia ¿Qué clase de hombre eres? Atento, que la programación está enfocada en comunicar muchos detalles y habrán sorpresas. Así que ya usted sabe, por favor, adquiera su boleta con tiempo. Así es, gracias, Pastor Víctor Medina. Ha estado conversando con nosotros un tema interesantísimo. Si llegó tarde esta conversación, entre a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network en la sección de en vivo y ahí lo va a encontrar completito. Nosotros seguimos disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas. Tu música. Pura Vida.